¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué- Bueno, el tema de que sigue a continuación está a cargo del residente de quinto año de cirugía de tórax. El tema es sobre manejo de hidatidosis pulmonar, el diagnóstico y manejo. A continuación, el residente va a exponer los temas. Muchas gracias, doctor Rojas. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Óscar Fernández González, soy médico residente del quinto año del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Cayetano. El día de hoy voy a tocar el tema sobre hidatidosis pulmonar, un poco sobre el diagnóstico y el manejo. Este es un poco el contenido de mi exposición para el día de hoy. Voy a hablar un poco de generalidades, el ciclo biológico, la clínica, que es la sintomatología, el tratamiento ya sea médico o quirúrgico. Dentro de las generalidades, la hidatidosis pulmonar es una zoonosis de importancia en salud pública mundial causada por las larvas del cesto Echinococcus, ¿ya? Los seres humanos pueden infectarse tanto ya sea por contacto oral y desarrollar una o más quistes hidatídicos en el pulmón o en el hígado. Dentro del género Echinococcus hay cuatro especies, ¿ya? La más frecuente es la granulosus, en un 90%, es la que generalmente ocasiona la equinococosis quística o hidatidosis. La otra especie es la multilocularis, que ocasiona la equinococosis alveolar. Otra especie es la oligartus, que ocasiona la equinococosis uniquística, y la Bogeli, que ocasiona la poliquística. La hidrotidosis tiene una gran incidencia, ya sea en zonas agrícolas y ganaderas del país, ya sea en la ciudad de Puno, Junín, Arequipa, Huancavelica y Cerro de Pasco, que son las áreas hiperendémicas en el Perú. El Echinococcus, perdón, es una tenia madura que vive en el intestino delgado de los carnívoros, ya sea en los perros, los lobos o los zorros. Esta generalmente mide de 3 a 7 milímetros de longitud, conteniendo 100 a 1500 huevos de 30 a 40 micras de diámetro. Estos constan en tres partes. Uno que es la cabeza o escolex, que tiene un rostelo en su ápice, dos filas de hasta 36 ganchos y cuatro ventosas, que estas van a permitir adherirse a la mucosa del intestino. Otra parte del cuerpo es el cuello y la cola, que es la estróbila, está segmentada en proglótides. El Echinococcus granulosus tiene 10 serotipos y el que más afecta al humano con mayor frecuencia es el serotipo G1. Dentro del ciclo biológico, la tenia adulta vive en el huésped definitivo, que es en el perro, el intestino del perro, y va a emitir decenas de huevos que son excretados en las heces del perro. Este huevo es ingerido por huéspedes intermediarios, ya sean el bovino, los ovinos y cerdos, y por el huésped accidental, que en este caso va a ser el ser humano, y por ende adquieren lo que es la enfermedad de la hidatidosis. El quiste o metacesto se desarrolla en el hígado o los pulmones cuando se sacrifican, digamos así, los bovinos, ovinos o porcinos para consumo humano. Si las vísceras están contaminadas o infestadas con quistes que contienen protoescolex, son ingeridos por un perro. Entonces el ciclo biológico se cierra y la tenia adulta se desarrolla en su intestino. Los huevos van a ser expulsados del intestino con las heces del perro, se adhieren a su pelo y luego infestan al suelo, la hierba y el agua. Si los huéspedes intermediarios, ya sean las ovejas, las vacas, cerdos, caballos, conejos, ratas, etcétera, o el huésped accidental mismo, que va a ser el ser humano, ingieren los huevos, van a adquirir esta enfermedad. El ser humano, sin saber, contribuye al ciclo cuando sacrifica ganado para consumo sin un control sanitario y también se alimenta caninos, perdón, con vísceras infestadas. Dentro de la estructura del quiste hidatídico, los quistes hidatídicos miden más o menos unos pocos milímetros hasta llega a tener 30 centímetros de diámetro. Ya a medida que crecen, van a colapsar el parénquima pulmonar. Las membranas del quiste van a estar compuestas por las capas que son tres: la adventicia, la cuticular y la germinativa, como vamos a ver en la imagen que está en el lado derecho. La membrana adventicia va a estar formada por el huésped como una respuesta inmunitaria misma del huésped, que se va a componer de fibroblastos, tejido fibroso
y células como una respuesta, como dije hace un momento, como una respuesta inmunitaria para evitar la propagación del parásito. La otra parte o capa o membrana va a ser la membrana cuticular. Esta va a ser acelular, laminar y quitinosa, va a medir aproximadamente de 200 micras a 1 centímetro de espesor, va a proteger al parásito en sí, reduciendo así el estímulo inmunológico y permite el paso de nutrientes del huésped. Rara vez se calcifica en el pulmón y tiene una forma esférica u ovoide. La otra membrana, que es la membrana germinativa, es unicelular y muy delgada. Contiene glucógeno, produce excólex y líquido hidatídico y proliferan vesículas. El líquido hidatídico es claro, ¿ya? Es transparente, como cristal de roca comúnmente llamado, y está compuesto por agua, cloruro de sodio, glucosa, urea y proteínas con capacidad antigénica. Dentro de la epidemiología, el Echinococcus granulosus se distribuye principalmente en países con áreas agrícolas y ganaderas y que presenten un clima templado. Produce una alta mortalidad y altos costos sanitarios, a pesar de ser una enfermedad prevenible. La incidencia va a ser alta en América del Sur, la costa mediterránea, Medio Oriente, el sur y centro de Rusia, Asia Central, India, Nepal, entre otros. La incidencia va a alcanzar los 50 a 100.000 personas por año en regiones endémicas. El Perú va a tener la mayor incidencia tanto en la ciudad de Lima, Pasco, Junín, Ayacucho y Puno. Y los factores de riesgo generalmente para la adquisición van a ser el mal lavado de manos, ¿ya? Antes de comer los alimentos, una alimentación de perros con vísceras de ganado infestadas de estos quistes hidatídicos, unos programas nacionales, por así decirlo, de control de Echinococcus ineficaces, ¿ya? Se habla que la OMS en el 2020, mediante un informe, nos dice, ¿no?, que el 70% de las personas que enferman son personas adultos jóvenes en una edad laboral activa. Además, informa que la equinococosis causa 19.300 muertes cada año y la pérdida de 871.000 años de vida ajustados por discapacidad. Este es un informe de la OMS, un informe epidemiológico que nos habla que en la zona del Perú, las mayores tasas de esta enfermedad de hidatidosis vamos a encontrarlas en Lima, en primer lugar, seguido de las ciudades Junín, Cusco, Pasco, Ayacucho, Puno, Huancavelica y Arequipa. En la presentación clínica de los quistes hidatídicos, los pacientes tienen dos formas de presentación. Una es la asintomática y la otra es la sintomática. Dentro de la asintomática son aquellos que generalmente tienen quistes no complicados y con frecuencia son diagnosticados incidentalmente por control radiográfico, ya sea de rutina o por otra causa que esté yendo a consulta externa. Por otro lado, tenemos los pacientes que son sintomáticos. Son aquellos pacientes que presentan quistes grandes, mayores generalmente a 5 centímetros de diámetro. Los quistes de gran tamaño pueden producir dolor torácico si están en contacto realmente con la pleura, o disnea, que es dificultad para respirar de diferente grado, ¿no?, según las atelectasias que pueden producir esta enfermedad. Uno de los síntomas más frecuentes es una tos fuerte, seguida de una vómica hidatídica. ¿Qué es la vómica? La vómica es una expectoración de un líquido transparente de sabor salado, que estas van a contener restos de membrana blanquecinas y a veces vesículas, que estas generalmente se presentan de 1 a 2 semanas. Después de esto, de lo cual la expectoración se vuelve un poco más mucopurulenta o purulenta por la ruptura de las membranas cuticular y una posterior infección del lecho quístico, ¿no? Eh, También puede presentarse síntomas de aspiración, neumonitis periquística o atelectasia, ya tenga presente o no presente fiebre, si el contenido del vómito penetra en otros bronquios, ¿no? Rara vez ocurre lo que es la anafilaxia espontánea o hidroneumotórax. También puede producir que si el quiste se rompe en la cavidad pleural. Como parte del diagnóstico, generalmente el diagnóstico en este caso, en esta enfermedad, es principalmente clínico. La frecuencia de presentación de los síntomas varía según
las distintas publicaciones, ¿no? Los exámenes de imagen nos van a confirmar el diagnóstico, pero no reemplaza el estudio clínico, ¿no? Lo que manda es la clínica en este caso. La radiografía de tórax simple, ya sea frontal y lateral, nos va a permitir lo siguiente, ¿no? Es la localización y la estimación del tamaño del quiste, determinar si el quiste es complicado o no, especificación de complicaciones si presentan pulmonares y los signos que pueden orientar el diagnóstico y el estadio evolutivo, ¿no? Las características de un quiste no complicado en una radiografía de tórax van a ser los siguientes, ¿no? Una radiopacidad, una mancha blanca, homogénea, redondeadas u ovaladas, con bordes finos y definidos, ¿no? Va a haber lo que es el parénquima pulmonar circundante sano. En raras ocasiones vamos a encontrar calcificaciones y quistes hijos. Y un quiste hidatídico complicado, encontramos signos radiológicos como el neumoperiquiste, el signo de doble arco, el signo del camalote, entre otros que voy a comentar a continuación. El neumoperiquiste va a ser la presencia de aire entre las membranas de la adventicia y la cuticular, que ya mencioné anteriormente, que es generalmente conocido como el signo del menisco, como vemos en la imagen de la derecha. Otro signo radiológico que vamos a encontrar es el signo de doble arco, similar al neumoperiquiste, pero con presencia de aire dentro de la membrana cuticular. Generalmente no la encontramos. Y el signo de camalote, ¿no? Que es acá en la imagen de la derecha, la parte inferior, es donde la membrana cuticular va a flotar sobre el líquido hidatídico después de la vómica hidatídica que se ve comúnmente, ¿no? Otros signos radiológicos, vamos a encontrar el signo de nenúfar, que se observa un mayor colapso del quiste cuando las membranas desprendidas parecen flotar en el agua dependiente, lo que se denomina el signo, como digo, propiamente dicho, de nenúfar. Esto se ve como una superficie ondulada en el aspecto inferior del quiste en la radiografía de tórax. Otro signo radiológico va a ser el signo de remolino. Después de la expectoración de líquido, pueden verse membranas colapsadas dentro de la cavidad del quiste, ¿no? Como vemos acá en la imagen de la derecha. En una tomografía computarizada de tórax sin contraste, se observan los mismos signos descritos en la radiografía, ¿no? Pero van a tener una mejor sensibilidad y especificidad. La utilidad de la tomografía computarizada va a radicar en que me va a determinar el número de quistes y la extensión del daño pulmonar, ya sea pleural, mediastínico o diafragmático, digamos, la incertidumbre diagnóstica o la dificultad para localizar el quiste. Nos va a servir ante una sospecha de complicaciones o presencia de otras condiciones patológicas concomitantes y para el planning quirúrgico, netamente, ¿no? Otros exámenes, como las pruebas inmunológicas, ya está el ELISA y las pruebas de Western Blot, son las más utilizadas para el diagnóstico debido a su alta eficiencia y facilidad de uso. La ELISA nos va a detectar anticuerpos circulantes específicos contra antígenos del parásito, aunque la sensibilidad en la hidatidiosis pulmonar no es tan alta, por así decirlo, es de 50-60% en menor que el hígado, ¿no? Cuando hay una hidatidiosis hepática. El ELISA se utiliza como una prueba de cribado o una prueba inicial, así como para el seguimiento postoperatorio, ¿no? Que generalmente se negativiza a los 30 días de la cirugía. Otra prueba inmunológica, vamos a hablar de lo que es el Western Blot, que nos va a detectar inmunocomplejos y va a servir más que todo para confirmar el diagnóstico tras una prueba de ELISA, ¿no? En ambas pruebas puede haber falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Dependiendo de la liberación de antígenos del quiste a la sangre. Otro examen diagnóstico va a ser el examen de esputo, que está indicado en pacientes que han tenido vómica hidatídica. Mediante examen microscópico directo o tinción se van a buscar fragmentos de cutícula, escolex, ganchos o vesículas hijas, confirmándose así el diagnóstico en el 100% de los casos, ¿no? Pero la ausencia de esto no va a descartar el diagnóstico clínico. Ya netamente en lo que es el tratamiento médico se basa más que todo con antiparasitarios. Están indicados en los siguientes casos, ¿no? Que son muy específicos. Uno va a ser como complemento al tratamiento quirúrgico, ¿no? Se da generalmente un mes antes
hasta 2 meses después de la cirugía, ¿no? Con un descanso de 15 días entre el primer y segundo mes. Otro, Otra indicación va a ser en una hidatidosis múltiple, ¿ya? Cuando los quistes no están no complicados y son menores de 7 centímetros y tienen un tiempo, se da generalmente por 3 meses como mínimo, ¿no? Y otra indicación es cuando está contraindicada la cirugía, solamente nos basamos en lo que es el tratamiento médico. El mecanismo de acción de estos benzimidazoles, como el albendazol, mebendazol, lepraziquantel, generalmente se basa en que inhibe una inhibición directa y de forma selectiva de la absorción de la glucosa en los éstodos, lo que va a llevar a un consumo por parásito de sus reservas de glucógeno, ¿no? Más que todo por esa parte. Se usa el vendasol de 10 a 15 miligramos por kilo por día, por vía oral, divididos en 3 dosis con los alimentos. En caso de presentar el paciente una alergia o toxicidad, va a estar indicado el praziquantel. La dosis es de 40 miligramos por kilo al día. El tratamiento generalmente esta medicación se controla con un hemograma y pruebas de función hepática cada 2 meses para detectar los efectos secundarios a raíz de esta terapéutica, ¿no? Ya sea por temas hepáticos. También se recomienda controles radiológicos cada 6 meses durante 2 años, ¿ya? Y luego una vez al año durante los primeros 5 años. El tratamiento quirúrgico, el manejo quirúrgico de la litidosis pulmonar es el tratamiento de elección. ¿Ya? Para la litidosis pulmonar es igual a tratamiento quirúrgico. La vía de abordaje que generalmente se suele usar es la toracotomía posterolateral. Es la incisión más utilizada y segura, ya que nos va a permitir un amplio acceso a todo el tórax que está comprometido por el quiste hiatídico. Lo que permite va a ser la extirpación de estos quistes grandes, permite la exploración de todo el pulmón, el mediastino, el diafragma y la pared torácica en busca de otros quistes que pueden haber, ¿no? La desventaja de esta toracotomía posterolateral va a ser que los pacientes pueden presentar un dolor severo, moderado, severo posoperatorio, ¿no? Otra vía de abordaje va a ser la toracotomía axilar, una toracotomía mínima o la cirugía videotoracoscópica asistida, comúnmente como el BATS. Generalmente estos se usan en pacientes que presentan quistes periféricos que están cerca de la pleura y que tienen menos de 5 centímetros, ¿no? De diámetro. Estos abordajes quirúrgicos son menos dolorosos y van a producir una estancia más corta, una estancia hospitalaria más corta, pero va a proporcionar una menor exposición del campo operatorio. Otro paso del tratamiento quirúrgico, una vez que ya tenemos la vía de abordaje, va a ser la extirpación del parásito, ¿no? Esto se puede lograr mediante la quistectomía, propiamente dicha, o una lobectomía, que es extracción de un pedazo del pulmón que está comprometido por el quiste hiatídico, ¿no? Esto se va a dar según el grado de compromiso con el tejido pulmonar circundante y el tamaño del quiste, ¿no? Ahí están dos cosas, ¿no? La quistectomía y la resección pulmonar. La quistectomía generalmente se basa en extirpar únicamente el quiste hiatídico sin parénquima pulmonar, sin pulmón, solamente es la extracción del quiste. Primero se rodea el quiste con una gasa empapada de hipersodio al 20% o yodopovidona. Luego las siguientes técnicas se pueden usar. Hay generalmente tres. La más usada es la técnica de extirpación del parásito, previa inactivación, que es conocida como la técnica de Barrett, que es la más utilizada. Otra técnica es la de Armand-Gougon, o parto del quiste o enucleación. Y la técnica de Velar de Pérez Fontana o periquistectomía, ¿no? Son las tres técnicas que generalmente se usan. Otro tipo de acceso o extirpación del parásito va a ser la resección pulmonar, que puede lograrse extirpar parte del parénquima más el quiste, ¿no? En la quistectomía, como dije, solamente el quiste, pero en la resección pulmonar ya es parénquima, propiamente el pulmón, más el quiste. Esta va a estar indicado cuando el quiste hiatídico está infectado, ¿ya? O el parénquima adyacente ya está hepatizado, infectado o tiene complicaciones que comprometen netamente la función respiratoria, ¿no? O hay comunicaciones bronquiales como las fístulas.
Se puede realizar en este caso la lobectomía, que es sacar un lóbulo propiamente del pulmón, la bilobectomía, que son dos lóbulos del pulmón, o la neumonectomía, ¿no? Que es sacar todo el pulmón completo de un lado, que es poco frecuente. Para el tratamiento de la cavidad residual, en caso de una exéresis del quiste, va a ser el capitonaje, que es la reducción del espacio que queda después de extirpar este quiste, ¿no? Estas son las técnicas que había hablado. Acá están a más detalle con algunos gráficos de la cirugía. La quistectomía, una es de la previa inactivación, que es la técnica de Barrett. El quiste se va a punzar con una aguja de 16 a 18 y una jeringa de 20 a 50 cc acoplada a una válvula de triple vía conectada a un sistema de drenaje, ¿no? Y el líquido diatídico se extrae de un recipiente. Luego dejamos la aguja ahí nada más, inyectamos el hipersodio, el cloruro de sodio hipertónico al 20%, en un volumen similar a lo que hemos extraído, ¿no? Para que los parásitos puedan morir por deshidratación. Luego, generalmente 10 minutos de hacer este procedimiento, vamos a aspirar y retiramos la aguja. Se abre la capa más externa, que es la adventicia, y luego se extirpa la membrana cuticular con unas pinzas especiales para ello. Esta técnica nos va a proporcionar mejores resultados postoperatorios y bajas complicaciones. Y como comenté en un inicio, es la técnica más frecuente que utilizamos en el hospital. Otra técnica es la de Velarde Pérez Fontana o periquistectomía. Esta técnica consiste en extirpar todo el quiste, incluida la membrana adventicia, sin aspirar el contenido. Está indicado en quistes periféricos también menores de 5 centímetros. Con el electrocauterio o maniobras digitales se va a cortar el parénquima pulmonar alrededor de la adventicia y se extirpa el quiste diatídico, ¿no? Se realiza lo que es control del sangrado, la aerostasia también. Y las complicaciones, en este caso más importantes, van a ser la hemorragia y la formación de una fístula broncopleural postoperatoria. Y por último, el tema del tratamiento de la cavidad residual va a ser el cierre de las comunicaciones bronquiales para evitar fístulas broncopleurales postoperatorias mediante la colocación de puntos en U o en X, ¿ya? El otro es el tema del capitonaje, que es cerrar esa cavidad posterior a la extracción del quiste. Cuando el lecho quístico es profundo, se colocan unos pulsos en bolsa de tabaco, colocados concéntricamente, perdón, desde la profundidad hacia la superficie, así haciendo que las paredes se plieguen y se junten, ¿no? Evitando dejar espacios muertos y que favorezcan la cicatrización. Luego el cierre, se lava la cavidad pleural con suero fisiológico y se verifica que no hay otros quistes en el parénquima pulmonar remanente. Eh, Dentro de las complicaciones postoperatorias que puede haber por esta cirugía, la morbilidad postoperatoria va a oscilar entre 6,5 a 40% y es mayor en los quistes complicados, según la literatura revisada, ¿no? La complicación más frecuente a la cabeza va a ser la creación de una fístula broncopleural, producir atelectasia y finalmente la fuga de aire prolongada. La mortalidad operatoria va a variar generalmente de 0 a 2,3% y se debe más a menudo a quistes abscesificados, gigantes o rotos en la cavidad pleural, con fístula broncopleural y empiema pleural, ¿no? La recuperación va a ser favorable y el paciente es dado de alta después de 5 a 10 días sin complicaciones postoperatorias. Dentro de las estrategias de prevención de la etidosis pulmonar en el Perú, van a ser generalmente en tres pilares, ¿no? El control veterinario, medidas de salud pública y la vigilancia y diagnóstico precoz. Dentro del control veterinario va a estar lo que es la desparasitación periódica de perros. Generalmente se puede dar lo que es cada 45 días con lo que es el tratamiento del praziquantel. Evitar alimentar a los perros con vísceras crudas o infestadas de este quiste diatídico. Dentro de las medidas de salud pública va a estar una educación sanitaria en comunidades rurales que generalmente se presenta esta enfermedad. La eliminación segura de vísceras infectadas, y esto se puede hacer en un entierro profundo o incineración. La vigilancia y el diagnóstico precoz va a ser importancia el tamizaje en poblaciones de riesgo y notificación y manejo adecuado de casos humanos y animales. Dentro de las conclusiones,
de este tema. La equinococosis va a ser una enfermedad infecciosa poco frecuente en el ser humano. La equinococosis quística humana es la presentación más común, ¿ya? El hígado va a ser el sitio más común del quiste hidatídico, seguido de los pulmones, que es el tema que tocamos el día de hoy. La radiografía de tórax y la tomografía son los principales estudios diagnósticos y como ya sabemos, el tratamiento puede ser médico o quirúrgico. El quirúrgico va a ser el de elección. Eh, Siendo el más realizado la quistectomía más capitonaje, como ya comenté hace un rato, por sus beneficios y bajas tasas de complicaciones. ¿Ok? Eso sería todo con respecto a la exposición del día de hoy.